para arrepentirse y para volver. Oído otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar era donde se pisaban las uvas, edificó una torre, ¿se acuerdan de la torre que vimos ahí en Nazaret? Bueno, por eso es que el guía ahí en Nazaret nos dijo que esta parábola contando, muy probablemente la hizo en ese lugar, porque estaba la torre, estaba el lagar, ese que vimos ahí donde se pisaban las uvas, y ahí, lleven su imaginación a ese lugar, ahí en Nazaret. Y bueno, los que no han visto los videos anteriores de Mateo, se los recomiendo, en especial el capítulo 13 de las letras rojas en el Evangelio de Mateo, y ahí van a ver todo esto que les estoy diciendo. Así que dice que les está describiendo: un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Le rentó todo ese lugar a unos labradores, se fue lejos, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. En esa época se usaba de que rentabas el terreno y te tenían que estar dando parte del fruto que se obtenía de allí. Entonces mandan a cobrar la renta y los labradores, los que estaban a cargo, toman a los siervos, a los que fueron a cobrar la renta, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Cada vez que les iban a cobrar la renta, les dan una golpiza. Y finalmente el dueño de la viña les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, la viña va a ser para él. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad, quitémosle su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Yeshua les dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Una vez más, fíjense aquí, una vez más está clarísimo. ¿Quién es la piedra? La piedra es él. Y dice: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien esta cayere será desmenuzado. O sea, él es la piedra, él es el hijo, él es el heredero de la viña. Pero cuando los labradores, y aquí viene una vez más la pregunta, porque aquí está otra vez un pasaje que, si no tenemos cuidado, una vez más podemos ver a los labradores y agarrar parejo y decir: todos los judíos son los labradores, que así se ha hecho mucho tiempo, ¿no? Le va a quitar esto a los judíos y ahora se lo va a dar a los gentiles, ahora se lo va a dar a los extranjeros. Pero hay que mirar esto con cuidado. ¿A quiénes estaba encargada toda esta viña, toda esta tierra vista como un territorio donde tenía que salir la instrucción a las naciones? Desde antes, desde la época de los profetas, ¿cuál fue la razón por la que los reyes de esta nación, incluso empezando desde el rey Salomón, cuál fue la razón por la que se corrompieron? ¿Por qué Salomón se corrompió? ¿Dónde empezó el problema? Se empezó a casar con mujeres extranjeras. O sea, entraron extranjeros, que no hay ningún problema en que entren extranjeros. Los extranjeros son bienvenidos. Ya vimos que esta casa será llamada casa de oración a todas las naciones. Está bien, bienvenidos los extranjeros, siempre y cuando los extranjeros se conviertan al Dios de Israel, dejen sus ídolos y se conviertan al Dios de Israel. Por eso, jóvenes, escuchen esto es para ustedes. No hay problema en acercarte a extranjeros, no hay problema con tener contacto con extranjeros, siempre y cuando tengas en tu corazón mostrarles el amor, la instrucción del Dios que hizo los cielos y la tierra, y los invites a ser parte del pacto. No al revés.
no que tú te hagas a ellos y al ratito tú ya te comportes como extranjero, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el problema? Que entró cizaña, entraron extranjeros, y lo mismo pasó desde que salieron de Egipto, que los extranjeros empezaron a seducir a los israelitas de que, miren, no recuerdan Egipto, y mira lo que comíamos en Egipto, y ellos fueron causa de tropiezo. Entonces, una vez más, aquí el problema fue que los labradores, los que estaban llamados a producir fruto, a hacer luz a las naciones, el problema es que se empezaron a mezclar con gente extranjera. El rey, pues ya vimos que desde el rey Salomón, pero luego otro rey acá en el norte, el rey Acab, se casó con una mujer llamada Jezabel, que es una de las mujeres más perversas, y es una mujer extranjera, una mujer de allá de la región del norte, de Tiro y Sidón, por allá. Y esta mujer súper perversa, súper malvada, trajo mucha idolatría a esta nación. Así que cada vez que eso sucedía y que se mezclaban con extranjeros, cosa que estaba prohibido, si no se convertían los extranjeros, entonces todo esto, en vez de dar fruto, pues empezaban ellos a tomarse para sí el beneficio. ¿Y qué hacía Dios? Les enviaba profetas, que esos son los que representan aquí los siervos. Bueno, oye, ven el fruto, tienes que dar fruto para Dios. ¿Y qué hacían? Estos falsos profetas, mátenlos. Y así le hicieron a todos los profetas. Tanto la casa de Israel, unos siervos los mandó a la casa de Israel, y todos los profetas que fueron enviados a la casa de Israel en el norte, que todos, perseguidos. Y a los profetas que fueron enviados a la casa de Judá, los otros siervos, ¿qué les hicieron? También los mataron. Así que siervos a la casa de Israel, siervos a la casa de Judá, los matan a todos, hasta que Dios dice, bueno, les voy a enviar a mi hijo. Yo creo que le van a tener respeto. Pero cuando viene su hijo, ¿qué hacen los que estaban ahí? ¿Y por qué le deciden matar? ¿Por qué? Porque dicen, no tenemos otro rey, más que ¿quién? Más que César. No, nosotros estamos bien con los extranjeros. Estamos bien con los extranjeros. Ese fue el problema. Queremos ser como las naciones. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el fruto de haber elegido al César, al emperador romano, en vez de a Yeshua? ¿Cuál fue el fruto? Este es el fruto. ¿Quieres a César? Pues César terminó destruyendo ese templo. Y todavía estamos cosechando las consecuencias de preferir a los extranjeros y descuidar el llamado que recibimos de parte de Él de ser una nación santa, una nación especial, un especial tesoro, de ser luz a las naciones. Y en vez de tomar los dioses y la cultura de las naciones, llevar esta fe y esta cultura a las naciones. La pregunta obligada es, ¿será que esto ya cambió? ¿Ya aprendimos la lección? ¿Qué pasa ahorita? ¿Por qué toda esta situación? Otra vez no, y a ver qué dicen los extranjeros. Y seamos una nación como todas, seamos una nación como las demás. Wow, Israel, no has entendido. Seguimos creyendo en los curas, en tantas cosas que no nos van a traer. Así que, pues, ¿qué va a suceder con aquellos que no están produciendo fruto? Pues bueno, simplemente ahora se le va a dar la viña. Finalmente, ¿a quién se le va a dar esta viña? A los que produzcan frutos. A los que produzcan fruto. Juan el Bautista dijo, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y el árbol que no produzca buen fruto será cortado. Así que bueno, pues que Dios nos ayude a producir fruto. Y dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Aquí se la toma porque pues a los principales sacerdotes y fariseos pues ya estaban ahí confabulados con Roma. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Respondiendo, Yeshua les volvió a hablar en parábolas, diciendo, y vámonos al siguiente capítulo y con este vamos a terminar. Y les dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y otra vez ya le está hablando ¿por qué les habla con parábolas, con historias? Porque cuando la gente está muy endurecida, si le cuentas historias ya no se lo toman tan personal. Como que si les dices, es que ustedes esto y esto y esto,
pues como que se sienten ofendidos. Pero si les dice, había unas personas y como que les tiras una indirecta, ¿no? Sí. Había unas personas por ahí que eran perversas y estos, pues estará hablando de nosotros. Entonces justamente lo que les dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿De qué bodas estará hablando? ¿Cuáles son las bodas a las que está convocando? Pues las bodas cuando viene el hijo y hay una boda. De hecho, en la profecía de Isaías se hace un simbolismo de esta ciudad, como si esta ciudad fuera una esposa y como si Dios fuera el esposo. Y los profetas hablan de que un día Él se iba a manifestar y iba a tomar a la ciudad como su esposa, es decir, a todos los habitantes como su esposa. ¿Ok? Entonces, pues eso se ha estado preparando desde la época de Abraham, desde la época de Isaac, Jacob. Todo ha sido una gran preparación para que habitantes de todo Israel y la capital del imperio de David, todo esto se dispusiera, se preparara para cuando viniera el novio y hubiera una gran boda, la unión del cielo con la tierra, el monte santo, que es un reflejo de lo que está en los cielos. Y todo se ha estado preparando para eso. Toda la Biblia, para que entiendan de qué se trata la Biblia es los preparativos para una gran boda. Ese es todo el detalle. De hecho, Apocalipsis, ¿cómo termina? Apocalipsis termina con la nueva Jerusalén que viene ataviada como una esposa. Eso es todo. Jerusalén como simbolismo de que es la habitación de todos los creyentes, ¿no? Entonces, Dios ha estado preparando esta boda con mucho esmero, el momento de la alianza entre los cielos y la tierra, lo ha estado preparando y preparando, está llama a los profetas para ir a dar invitaciones, vengan a las bodas. Y dice que agarraban a los que venían con las invitaciones y los mataban. No queremos ir a las bodas. Los mataban y no hacían caso. Cada quien estaba tan ocupado en sus negocios, en sus afanes, que no hacían caso. Hasta que el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¡Wow! Esta ciudad estaba preparada para una boda. ¿Y qué pasó? Vean lo que pasó. ¿Cuándo fue que se quemó todo esto? Bueno, primero Nabucodonosor lo hizo, 586 años antes de Cristo. Después se volvió a hacer la ciudad, se volvió a edificar el templo y en el año 70 después de Cristo se vuelve a destruir. Es por eso que en cada boda judía actualmente se rompe una copa. Por eso. Porque, ¿qué se estaba preparando en Jerusalén? Una boda. Por eso ahora en una boda judía, se toma una copa, se pone el sol y se rompe. En recuerdo de que la ciudad de Jerusalén fue destruida. Ahora, ¿por qué Jerusalén fue destruida? ¿Por qué los profetas hablan de que fue destruido el templo y todo eso? Porque no hubo amor. ¿Qué se requiere para que haya una relación entre Dios y los hombres? Se necesita amor. Y no había amor, había pura pelea, puro conflicto. Entonces Dios dijo, ok, se acabó, destruyo la ciudad. Porque no hay amor, ¿cómo puede haber una relación si no hay amor? Entonces, la lección en cada ceremonia de boda actual, cada que se rompe la boda, es como lección de que, ¿sabes qué? No te vaya a pasar lo que le pasó a Jerusalén. A ustedes dos que están casando ahorita, no les vaya a pasar que algo que costó tanto trabajo edificar, se rompa por falta de amor. El cristal es algo que cuesta mucho trabajo fabricar y por una cosa de nada, se rompe. Entonces, en cada boda judía se hace un recordatorio de Jerusalén. Si me olvidare de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare. Si no pusiere a Jerusalén como el motivo más grande de mi alegría. ¿Pero qué es recordar a Jerusalén? Recordar a Jerusalén es recordar que tienes que estar enamorado de Dios. Recordar que
que toda la esencia de la vida es estar enamorados del Creador. Y esto solamente es el lugar que se está preparando para cuando sea la boda. Y bueno, pues por cuanto esta ciudad no entiende y no entiende y no entiende, pues será que Dios entonces tendrá que traer la Jerusalén celestial y entonces habrá una alianza entre el cielo y la tierra. Y entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. En aquella época, cuando se hacía una boda, como la gente, pues mucha gente era muy pobre y no tenía ni siquiera vestidos adecuados, el mismo rey proveía de los vestidos. O sea, llegabas a una boda y no tenías que traer tu propio vestido. Todos en la boda tenían que estar como uniformaditos, con vestidos dignos. Entonces aquí, pues como se enojó el organizador de la boda y los que eran convidados no querían venir, pues dijo: bueno, ve y tráete a todos, agarra parejo porque quiero que mi casa se llene. Pero pues empezaron a llegar muchos y de repente hubo alguno que si estaba ahí con su propio vestido, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que estaba ahí con su propio vestido? Quiere decir que no aceptó el vestido que le daban. Porque no podías entrar con tu propio vestido. Entonces te daban vestido y a lo mejor él se coló ahí, dijo: no quiero ese vestido, yo entro con el mío. Y ya estando ahí, pues desentonaba con todos los demás y dijo: ¿y tú cómo entraste? Entonces, átenle y échenle fuera. ¿Por qué? Porque se requiere un vestido especial para entrar a las bodas del Cordero. ¿Cuál es el vestido que se necesita? Eso está escrito en Apocalipsis. Y a la esposa se le ha concedido que se vista de lino blanco, lino fino, blanco y resplandeciente. Y dice, el lino fino es las acciones justas de los santos. Para poder entrar a esa boda, para poder ser parte de esa boda, tienes que vestirte de obras de justicia. ¿Cuáles son las obras de justicia? La Torah, los mandamientos. Vivir de acuerdo a los mandamientos. Si no vives de acuerdo a los mandamientos que Él dio, no los mandamientos de hombres, no los que a ti se te ocurrieron, no los que te enseñaron tus abuelitos. O sea, si tus abuelitos te lo enseñaron, pero bien la escritura, bien la Torah, está bien. Pero si lo que te enseñaron es falso, dice la escritura que tendrá que llegar el momento en que digamos: vanidad heredé de mis padres. O sea, pues bueno, nuestros papás hicieron su mejor esfuerzo por enseñarnos, pero si tampoco a ellos nadie les instruyó de estas cosas, pues ni modo, por mucho que nos duela, y es más, hasta les vamos a hacer un honor a ellos, los vamos a honrar si como sus hijos nos despojamos de las cosas que están equivocadas y venimos a lo que es verdadero. Así que para poder entrar a esa boda, no es tus obras, no es mis obras, no es lo que a mí se me ocurra, son las obras de justicia que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No tenemos que inventar el hilo negro, ya todo lo que dice que tenemos que hacer ya está escrito, solamente es cosa de hacerlo. Y termina diciendo: muchos son llamados, pocos escogidos. Todos son llamados a las bodas. Tú eres llamado, te está llamando. Ahorita aquí este mensaje, y tú que me estás escuchando ahí en el video, este mensaje es para llamarte. Y mira, justamente está pasando el burrito aquí. Burros que me están escuchando y burros que estamos aquí, escuchemos. No seamos tercos, no seamos de dura servicio. Escuchemos y vengamos y seamos escogidos. ¿De qué depende ser escogido? De que si recibiste el llamado, te despojes de tus obras de justicia propias y te sometas a las obras de justicia que Él dijo que hagamos. No es tu vestido, es el vestido que ya Él preparó de antemano. Entonces,
Se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Lo están lisonjeando. Ay, maestro, wow, eres tan grande, tú enseñas la verdad. Le empiezan a decir esto a Yeshua y le dicen: dinos pues qué te parece, ¿es lícito dar tributo a César o no? Tremenda pregunta. A ver, maestro, tú que enseñas la verdad, tú que eres tan grande, wow, bueno, ¿se debe pagar impuestos al emperador de Roma, al que tiene bajo su dominio esta tierra? ¿Sí o no? Wow, ¿qué harías tú si te preguntan eso y te están tratando de agarrar con que digas algo en contra del gobierno? Como si ahorita en Colombia te dicen: oye, ¿se le debe pagar impuestos al gobierno o no? Si tú dices no y empiezas a promover: no, no paguen impuestos, si eres un gran líder, ¿qué te van a hacer? Imagínate. Y bueno, ¿cómo contestarías? Lo más difícil es cómo contestas, porque aquí estás estás en problemas. Cualquiera de las respuestas que des, te metes en problemas. Si dices no, no hay que pagar impuestos, te los echas encima a los romanos. Te matan, se acabó. Si dices sí hay que pagar impuestos, entonces te echas encima a todo el pueblo, te quedas sin seguidores. Entonces, sí o no, caminaste. Pero aquí está la sabiduría. Una de las respuestas que más se conoce de todo lo que ha dicho Yeshua es de lo que más se conoce. Pero Yeshua, conociendo la malicia de ellos, aquí nos damos cuenta que su mente era sobrenatural. Como dice la canción, no es como yo. Aunque haya sido hecho hombre, no es como yo. No hay ser humano que hubiese contestado así. Pero Yeshua, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Hipócrita era la manera que le llamaban a los actores en los teatros, ¿no? No es tan humillante como ahora. Ahora le dice a alguien hipócrita y suena demasiado humillante. En aquella época era: ¿qué actores? O sea, están fingiendo, me están tratando de poner a prueba. Y les dijo: muéstrenme la moneda del tributo. ¿Alguien trae alguna moneda? Bueno, en Israel no va a funcionar con monedas, no va a funcionar porque aquí las monedas no tienen imágenes también relacionadas con el tema de la Torah. Pero a ver, no, aquí no funciona. Miren lo que una moneda en Israel pues tiene la menorá, entonces pues aquí no funciona el simbolismo. Pero si trajeran una moneda de Europa, de alguna otra parte, ahí sí va a funcionar el simbolismo. A ver. Ok, tú te ves. Perfecto. Bueno, aquí está, perfecto. Una moneda de Inglaterra. Qué mejor. Bueno, igual era en la época de los romanos, igualito eran las monedas. Esta moneda tiene la imagen de la reina de Inglaterra. Y hacer una imagen de hombre, de animal, de lo que sea, aquí está otra también de la reina. Y bueno, pues prácticamente así son el dinero de las naciones. Tiene la imagen del gobernante de esa tierra, ¿no? Pero esto que indica, o sea, entonces el gobernante de esta tierra pues no es Dios, ¿no? Es esta reina. ¿Me entienden? Entonces en tiempos de Roma, una moneda, bueno, entonces es el César quien gobierna esta tierra, ¿no? Fíjense la habilidad de Yeshua en la manera de contestar. Y en la indirecta que le tiró a estos líderes religiosos que lo están poniendo, le están tratando de poner una trampa, y lo que no se dan cuenta es que los que cayeron en la trampa fueron ellos. Ellos mismos van a ser juzgados por la prueba que le están tratando de poner a él. Ellos están tratando de denunciarle ante el César de que está yendo en contra de lo que él dice, o de quitarle a todos los seguidores. Entonces les enseña la moneda y les dice: ¿de quién es esta imagen? ¿De quién es esta imagen? Y la inscripción, imagínate, se lo dice a gente religiosa, gente que conoce la Torah, gente que conoce que está prohibido hacer imágenes. Y estos que saben que está prohibido tener imágenes, pero que están rendidos a los pies de estos que están haciendo cosas prohibidas, y que por eso lo están tratando de delatar, él les dice: hay una imagen aquí, hay una imagen.
O sea, te estoy delatando, eres un idólatra. O sea, tú te estás rindiendo ante esta. Y esto ahora sí que puede tener muchas repercusiones en el tiempo que vivimos. A ver, tú, ¿por qué vives? Tú vives sometido a esta imagen. O sea, quiere decir que entonces detrás de todo esto del dinero hay una gran tentación. Y tú que vives metido en la religión, estás sometido a esta imagen. Si estás sometido a esta imagen, pues dale al dueño de la imagen. ¿Me entiendes? El dueño está la reina, pues dáselo a la reina. Es de ella, la idolatría es de ella. Dale todo a él. Esto es idolatría. Ok, la idolatría está bien. Y a Dios, lo que es de Dios. ¿Qué te parece la respuesta? ¿Qué implicaciones tiene para tu vida en este momento esta respuesta? A ver tú. ¿Le estás dando, a qué estás dedicando tu vida? ¿A quién le estás dedicando tu vida? ¿Al Rey de Reyes? ¿O a la imagen de esas monedas que tanto estamos persiguiendo? ¿A quién tu vida? ¿Y cómo lo puedes saber? ¿Cómo puedes saber a quién le estás dedicando tu vida? ¿Cómo lo puedes saber? Checa tu agenda. Checa tu tiempo. ¿A qué le dedicas la mayor parte de tu tiempo? ¿Al de la imagen? ¿O al que está por encima de todas las imágenes? Al que no le debes hacer imagen. Al que debes honrar por encima de toda la creación. ¿A quién? Así que si muchas veces habías escuchado esta respuesta de dar al César lo que es del César, y en este momento que nos estamos enfocando en estas letras en rojas te cae un 20 de que no habías comprendido de cómo tu vida es una incongruencia, y de que por un lado le estás diciendo que él es el rey, pero tu tiempo se lo estás dedicando a alguien que no es el rey, este es el momento de arrepentirte, este es el momento de que nos arrepintamos, este es el momento de cambiar. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Seguro que se fueron así como para decir, o sea, porque dijeron, wow, estamos sometidos a esta imagen. Y bueno, ahora sí va a cerrar diciendo, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y aquí lo están probando y probando y probando, están buscando una manera de agarrarle en algo. Ahora vienen los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y aquí los saduceos eran la clase aristócrata, eran los que estaban en control del templo en Jerusalén en aquella época, confabulados con los romanos. Esos son los saduceos, y ellos no creían en la vida después de la muerte. Ellos no creían en la resurrección. Para ellos todo era aquí, y la Torah se vive aquí, es para que vivas acá, te mueres y se acabó todo. Eso es lo que pensaban los saduceos. Actualmente la mayoría de las personas en el mundo tienen mentalidad de saduceos. ¿Por qué? Porque pues, la mayoría de la gente dice, no hay vida después de la muerte, te mueres y se acabó. Entonces, si tú nada más piensas que todo es en esta vida, pues ¿cómo crees que va a ser tu vida? Pues, solamente vas a estar persiguiendo a la moneda y el dinero, porque aquí es gozarla toda, te mueres y se acabó, ¿no? Entonces ellos, burlándose del mensaje que trae Yeshua de la resurrección de los muertos, pues le dicen, a ver, Yeshua, hubo pues entre nosotros, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano, porque así se usaba, así lo estipuló Moisés, que si alguien se casaba, un hombre, y moría antes de dejar descendencia, como es un mandamiento dejar descendencia, entonces el hermano tenía que casarse con la esposa del hermano fallecido para levantarle descendencia, para que no se acabaran los nombres de las familias, ¿no? Y dice, levantará descendencia a su hermano. Dame un segundito, dije que pensé en que lo tenía que hacer, pero no lo hice. Bueno, ya lo hice. Y dice, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer.
En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. ¿Y ustedes creen que esta historia fue verdadera? Simplemente es una historia ficticia, hasta de burla, para ver qué les va a contestar. Entonces, respondiendo, Yeshua les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Y bueno, aquí nos revela algo Yeshua acerca de la resurrección de los muertos. En la resurrección, ¿cómo serán las cosas en la resurrección? Porque le vienen a preguntar sobre la ley que puso Moisés, de que si un hombre moría sin dejar descendencia, el hermano se tenía que casar con la esposa, y así le ponen este ejemplo ficticio de 7 hermanos que se murieron todos, y cuando vaya a la resurrección, ¿con quién se va a quedar la esposa, no? Entonces Yeshua les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. A estos hombres que estaban a cargo del templo en Jerusalén en aquella época, les dice: ustedes no conocen las escrituras. Con eso nos enseña que es posible estar en control de la religión y no saber las escrituras. ¿Conocen casos así? De gente que es líder de religiones y no tiene idea de las escrituras. Bueno, esto no es novedad. Les dice: cometen error al ignorar las escrituras y el poder de Dios. Y les dice en el verso 30: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Perdón, que no, pensé que no había sonido, pero sí. En la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. En la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Así que, jóvenes, si ustedes piensan que Yeshua ya va a venir muy pronto y que la resurrección va a ser también ya muy pronto, porque cuando Él venga va a ser la resurrección, y si les gustaría casarse, tener familia, pues entonces más vale que se empiecen a preparar cuanto antes para eso, porque aquí está diciendo Yeshua: en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. O sea que el matrimonio fue creado solamente para el tiempo en que estamos en este cuerpo de carne y hueso. Ya cuando resucitemos, ya seremos como los ángeles. Si ya cuando resucitemos seremos como los ángeles, quiere decir que ahí ya no se requerirá el matrimonio. Esto nos muestra entonces que el matrimonio solamente es mientras tengamos carne y huesos. ¿Cuál es la lección que aprendemos acá? Que entonces el matrimonio tiene un propósito específico mientras no somos ángeles. ¿Y qué es lo que nos hace diferentes de los ángeles? En este caso, pues somos débiles, tenemos todavía muchas tendencias a fallar. Se dice mucho el dicho: oye, pues ni que fuera un ángel, ¿no? O sea, la característica de ser humanos, pues bueno, todavía fallamos, tenemos muchas imperfecciones. Entonces, si fallamos y tenemos muchas imperfecciones, quiere decir que el matrimonio fue creado precisamente por esas imperfecciones. El matrimonio fue creado para pulir nuestro carácter y nuestras imperfecciones. Por eso está escrito: no es bueno que el hombre esté solo. Sebastián, no es bueno que el hombre esté solo. William, no es bueno que esté alguien, vas a conocer a alguien que aquí lo vas a ver, Yamilet. Por fin William va a ser todo un alma de Dios. Así que encontrarás a la mujer que pueda entenderte y pueda perfeccionarte. Así que de esta manera le responde, muy simple: no se preocupen por la resurrección de quién va a ser esta mujer, no se preocupen, allá todos como ángeles. Así que, pues, si te tocó una vida difícil en el matrimonio, pues bueno, esto puede ser de mucha esperanza para alguien que le tocó una vida muy difícil en el matrimonio, de decir: bueno, pues ya hasta que la muerte nos separe. O sea, aguanta, está como el chiste de la señora, una señora casada,
que llega a pedirle consejo al terapeuta familiar, que le aconseje acerca del divorcio, porque ya no aguanta el esposo. Y dice, oiga, por favor, yo es que ya no aguanto, que necesito que me aconseje cómo lo hago, y quería divorciarse. Le dice, oiga señora, pero pues usted ¿cuántos años tiene? Y le dice, tengo 85. Y le dice, 85, ¿y cuántos años lleva de casada, señora? Dice, llevo 60 años de casada. 60 años de casada, y ha sido así tan difícil su vida. Dice, sí, ha sido terrible, ha sido una cosa, una cruz, ha sido durísimo. Dice, señora, ya vivió 60 años de casada, pues ya aguántese un poquitito más. Ya, al fin que ya, para que ahorita se mete el divorcio, ya, aguante. Entonces, bueno, tanto para alguien que le ha sido muy difícil, es una razón de esperanza de que, bueno, cálmate, aguanta la prueba, llega a la meta, el maratón, pero vas a recibir un gran galardón si aguantaste, si te humillaste, si fuiste, si permaneciste fiel. Tanto como al que le está yendo muy bien en el matrimonio, está feliz con la persona que le tocó, este es un incentivo para que disfrutes al máximo el tiempo que tienes con esta persona y lo aprecies y lo valores y lo agradezcas, porque no va a ser para siempre. Por eso dice, serán uno hasta que la muerte los separe. ¿Qué quiere decir? Que la muerte ya hay una separación, y ya el tipo y muchos se preguntan, bueno, pero entonces ¿cómo va a ser allá? Bueno, ahí sí no hay mucha información en la escritura que nos pueda dar las pistas, pero lo que sí te garantizo es que allá ya habrás cumplido tu plenitud y allá vas a estar ya en otro nivel de relación, para lo cual eso no será necesario. Pero bueno, es lo que les dice, en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y con esto los deja callados, porque para ellos solamente aceptaban la Torah, los 5 libros de Moisés, y como en los libros de Moisés aparentemente ellos no habían visto que se mencionaran casos así de la vida después de la muerte ni nada de eso, entonces ellos deducían que no. Pero aquí les pone una prueba contundente, porque en la ley continuamente se habla de Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. A Moisés, por ejemplo, ¿cuándo dijo esto? Cuando Moisés está en el desierto y ve fuego ahí en una zarza y se acerca para ver qué pasaba, y Moisés le pregunta quién eres y le dice, yo soy el Dios de tus padres. Yo soy, y en tiempo presente, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Eso le dice a Moisés. Pero en la época de Moisés, Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto. Pero en tiempo presente Dios le dice, yo soy, o sea, en este momento, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como si pues, ellos están aquí conmigo. Y entonces toma ese ejemplo de Yeshua para decirle a los saduceos, ¿ven? Dios a Moisés le dijo, yo aquí estoy con Abraham, Isaac y Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Abraham, Isaac y Jacob estaban en la presencia de Dios. Y esto nos enseña otro principio, y es que cuando tú mueres en el Señor, en realidad no mueres, sino duermes, como dijo Yeshua. No está muerta, solo duerme. Pero en el momento que este cuerpo va al polvo, está escrito, polvo eres y al polvo volverás. El cuerpo va al polvo, pero el espíritu va a Dios, quien lo dio. O sea que en el mismo instante que este cuerpo perezca, en el mismo instante, como dijo Pablo, ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. ¿Qué preferirían? Al estar viendo estas tumbas aquí, ¿qué preferirían en este momento? ¿Seguir aquí en este cuerpo, con todas las aflicciones, todos los problemas que vivimos? ¿O qué preferirían en este momento? Estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. ¿Qué preferirías? ¿Tú qué preferirías, Sebastián? Ya no hay nada de decisión, qué carrera, qué estudiaré, ya, ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. Pero mientras estemos en el cuerpo, aunque preferiríamos ya estar allá, mientras estemos en el cuerpo, estamos en el cuerpo por un propósito. Y quizás esto te ayude a tomar la decisión que estás queriendo tomar, Sebastián. Mientras estemos en el cuerpo, solo tenemos un propósito.
¿Cuál es el propósito que tenemos mientras estamos en el cuerpo? Terminar el testimonio al que hemos sido llamados. De hecho, en el libro de Apocalipsis capítulo 11 se menciona de que antes de que venga Yeshua, vendrán 2 testigos, es 2 profetas, 2 hombres que van a estar profetizando, que le van a estar hablando al mundo de que ya viene el juicio, que ya viene el Salvador. Y dice que van a tratar de hacerles daño, van a tratar de matarlos. Estos 2 testigos van a aparecer aquí en Jerusalén. O sea que en cualquier momento, de repente un día, vamos a ver a 2 testigos que van a aparecer acá. Probablemente uno de ellos sin duda es Elías, el otro probablemente es Moisés, no se sabe quién será el otro a ciencia cierta, pero vendrán 2 testigos a empezar a predicar que ya viene el juicio. Y van a tratar de matarlos y no van a poder. Pero dice, cuando ellos terminen su testimonio, podrán echarles mano y podrán matarlos. ¿Pero cuándo podrán matarlos? Cuando hayan terminado su testimonio. Así que, aunque nos queramos ir con Él, mientras no terminemos el propósito por el cual Dios nos puso, estaremos en este cuerpo. Por algo nos puso el Señor, y eso es lo que tenemos que preguntarnos, y sobre todo en la juventud es un excelente momento para preguntarnos: Señor, ¿cuál es el testimonio que yo tengo que dar? ¿De qué manera me quieres usar? ¿Qué clase de dones tengo? ¿Qué cosas me agradan? ¿De qué manera puedo ser más efectivo para tu reino? Y una vez que haces esas preguntas, te aseguro que entonces será más fácil tomar decisiones de a qué dedicarte. Así que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo. Y los fariseos y los saduceos siempre estaban en conflicto, siempre estaban en rivalidad. Pero aquí se unen para poner a prueba a Yeshua. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Yeshua le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y un pasaje paralelo de esto en el Evangelio de Marcos, que agrega un detalle importante que quiero mencionar, está en Marcos 12, 28 al 34, dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Fíjense lo que le preguntan a Yeshua: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es, y aquí lo va a decir, el primer mandamiento de todos es: oye Israel. Fíjense. En Mateo nada más dice es amarás a Dios, pero aquí se agrega un detallito que menciona Marcos, que es muy importante. El primer mandamiento es oye Israel. Y ya luego va a decir qué es lo que tienes que oír. Pero, ¿cuál es el primer mandamiento? Si nos vamos antes de saber qué es lo que tienes que oír, ¿cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es: si quieres ser parte del pueblo escogido, si quieres ser parte de Israel, el primer mandamiento es: escucha. Por eso es que yo los tengo aquí, haciéndoles que escuchen. Por eso es que yo estoy hablando esto, porque yo mismo tengo que escuchar. Y la única manera que yo me obligo a escuchar es teniendo que compartir esto, porque así a fuerza tengo que escuchar, porque como tengo que preparar el estudio y todo, entonces así o escucho o escucho. El primer mandamiento es: Israel escucha. ¿Qué es Israel? ¿Qué significa? La palabra Israel significa el que prevalece con Dios, el que vence con Dios, príncipe con Dios, el que gobierna con Dios. ¿Quieres gobernar con Dios? ¿Quieres ser parte del pueblo de Dios? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es tu primer mandamiento? ¿Cuál es mi primer mandamiento? Escucha. Escucha. Aún más que ver, esto ya del video ya es el plus. Ya es el plus. Y una vez que yo termine esta serie del nivel avanzado, las letras rojas, y solamente era porque, bueno, ya que estoy acá y ya que tengo la oportunidad de grabar video, pues bueno, lo hago y me han insistido mucho que lo haga, pero la verdad a mí en lo personal,
me agrada más y es lo que he hecho más por años, es el compartir estudios en audio. Así que una vez que yo termine esta serie en video, volveremos otra vez al formato de audio. Me voy a dedicar a grabar los estudios, porque yo mismo, a pesar de que yo los grabo, yo luego me los estoy poniendo a escuchar y me pasa mucho de que me estoy escuchando a mí mismo y me digo mí mismo, ¿qué no oíste eso? ¿Cómo es que oíste, lo dijiste y no lo estás haciendo? ¿Cómo es posible? Y me siento, o sea, yo sí me siento terrible, porque yo digo, wow, yo sí que no tengo excusa. Yo no nada más lo escuché, sino lo enseñé, lo dije y no lo estoy haciendo, wow, eso está terrible. Y por eso todo el tiempo lo estoy escuchando una y otra vez, todo el tiempo estoy escuchando mis propios comentarios para revisar si lo que estoy predicando, lo que estoy diciendo, lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Así que escuchen ustedes. Fíjense nada más cómo los ama Dios, que los trajo desde lejanas tierras a esta tierra que tiene el nombre, esta tierra, a pesar de lo que todos digan, a pesar de que las naciones digan, esta tierra, de acuerdo a la Escritura, tiene el nombre de Israel. Aunque le pongan Palestina, aunque le pongan Aelia Capitolina, aunque le pongan como quieran, aunque hayan tratado de cambiar el nombre de este lugar, esta tierra se llama la tierra de Israel. Y si Dios te trajo desde las naciones, y justo estamos oyendo ahí una grabación de alguien que ya le puso otro nombre a esta ciudad, si tú eres parte de Israel, si tú estás llamado a ser parte de Israel, el primer mandamiento para ti y para mí, ¿cuál es? Escucha. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uno. Si solamente hay un Dios, si Él es lo más importante, si Él es lo más sublime, lo supremo, entonces ¿a quién tienes que escuchar? Cuando necesites un consejo, Israel, ¿a quién tienes que escuchar? Cuando necesites dirección, Israel, ¿a quién tienes que escuchar? Cuando necesites provisión, Israel, ¿a quién tienes que escuchar? Aunque el mundo te diga, no, ¿y cómo le vas a hacer? Y wow, no tienes dinero, ¿y cómo vas a sostener? ¿Y cómo? Y vengan muchas dudas a tu mente, el mandamiento para ti es, escucha Israel, el Señor es tu pastor, nada te faltará. Porque van a haber miles de voces. Vos ahorita, qué curioso que ahorita que estoy diciendo esto, están ahí todas estas voces, bocinas que dicen, vamos a destruirlos, va a acabar, un montón de voces. Va a haber muchas voces en tu mente, pero la única voz que tú tienes que escuchar es la voz de tu pastor. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Aunque muchos pastores traten y mucha gente trate de decirte otras cosas, tú escucha, acostúmbrate y eduquemos nuestro oído a escuchar solo su voz. Por eso la insistencia de solo estar escuchando la palabra, porque en el momento que dejas de escuchar la palabra, y ahora la tentación es muy grande con el internet. Y en el mundo en que vivimos es muy difícil cumplir el primer mandamiento. ¿Por qué? Porque en internet está una avalancha de noticias. Y está CNN, y está CBS, y está la página de fulanito de tal, y otra página, y te vuelves loco. Y para los jóvenes, métete a los muros de Facebook y cuántos videos, cuántas cosas que te dicen que escuches, a la que tienes que dedicar. Si cada 2 minutos, este video chiquito, 2 minutos, este otro video, 3 minutos, 4 minutos, ¿de qué estás llenando cada día tu oído? De pura especulación, puros rumores, miles de cosas. No, y el estar haciendo eso es estar desobedeciendo el primer mandamiento que te dice, escucha Israel, solo escucha a tu pastor. Ven, ahorita hay un montón de ruidos que nos dicen distráete. Esto es profético, yo creo. El hecho de que justo aquí que vamos a terminar con esto, hayan surgido todas estas voces, pues son bocinas en Jerusalén. Hoy, ¿qué está diciendo esas voces? Están diciendo que quien reina aquí es otro Dios diferente al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Lo vamos a escuchar?
o vamos a escuchar al que es el pastor de Israel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante. Una vez que entiendas el primero, vas a poder hacer el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Una vez que ames a Dios, una vez que entiendas quién es Dios, entonces aún tendremos la capacidad de amar incluso a los que nos odian. Porque cuando preguntaron a Yeshua quién es mi prójimo, Él enseñó que aún nuestros enemigos, a esos es a los que hay que amar. O sea, lejos de sentir desprecio, menosprecio por todos aquellos que son nuestros enemigos, al contrario, si amamos a Dios, vamos a amar a aquellos que son hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Yeshua, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, y fíjense, este escriba como que le da la razón a Yeshua. Dice: oye, qué bien contestaste, si tienes razón, maestro, wow, sí, qué bien. Y vean lo que le contesta Yeshua. Yeshua le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle: no estás lejos del reino de Dios, y se va. Y bueno, el siguiente videoclip que vamos a filmar para terminar ya todo el capítulo, lo vamos a filmar ahí abajo en la ciudad de David, porque esto que ustedes están viendo aquí, pues que se dice esto es Jerusalén, en realidad en tiempos del rey David, todo esto que estamos viendo acá hacia allá, todo eso no era la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén de tiempos de David está más acá. De hecho, ahorita voy a hacer una toma para mostrar dónde está la ciudad de David. Y ese terreno, que es el monte del templo, es un terreno que David compró para construir ahí el templo. Él tenía ese deseo de construir el templo, pero en realidad la ciudad de Jerusalén estaba más aquí abajito. Ahorita la voy a filmar y vamos a ir ahí, vamos a conocer las ruinas de la ciudad de David, y ahí voy a hacer otro videoclip. Pero bueno, pues vamos a tomarnos una pausita aquí, nos vamos para allá, vamos a descender del Monte de los Olivos y nos vamos para allá. Los que están viendo este video, ustedes se van a ahorrar la caminata y luego van a estar a aparecer ya de repente ahí, van a ser traspuestos a la ciudad de David, pero nosotros sí nos vamos caminando, ¿ok? Así que bueno, vámonos. Bueno, pues lo prometido es deuda. Les dije que les iba a traer ahora a la ciudad de David, ahorita que estábamos allá arriba en el Monte de los Olivos, y aquí estoy ya llegando. Ustedes por la maravilla de la edición de video pueden ahorrarse toda la caminata desde el Monte de los Olivos hasta este lugar, y pueden ver la ciudad de David. Aquí está el letrero de la ciudad de David, y ahora nos dirigiremos al lugar donde están las excavaciones de la ciudad de Jerusalén original, la ciudad de Jerusalén que estableció el rey David como la capital del reino, como la capital de las 12 tribus de Israel. Eso lo podemos ver aquí, y aquí es donde todo empezó. Aquí es donde prácticamente todo el texto de los profetas en relación a la capital del reino, a la ciudad de Jerusalén, todo lo que está escrito, todo esto sucedió en el contexto de esta pequeña sección, esta pequeña área que actualmente está en excavación, en obra, y pues es un
lugar que recientemente se ha comenzado a excavar. Aquí lo tenemos, Ciudad de David. Y a diferencia de lo que actualmente es la ciudad de Jerusalén, que está dentro de esos muros, pues esta es un área bastante pequeñita. O sea que en tiempos de los profetas, en tiempos de David, en tiempos de todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, pues en comparación con lo que actualmente es Jerusalén, pues esto es un área bastante pequeña. Este es el área que David conquistó de los jebuseos. Esta es la ciudad que se le llama Sión, la fortaleza de Sión, en referencia a los muros que protegían esta ciudad. Y este es el lugar conocido en la Biblia como Sión. Esta es la Sión original. Ya siglos después se le puso monte de Sión a un monte diferente a este, a un monte que está en la parte de arriba, donde está en lo que se conoce como el aposento alto, donde según la tradición cristiana Jesús tuvo la cena, la famosa Santa Cena o la última cena con sus apóstoles, el lugar que se conoce como el aposento alto, donde según también la tradición cristiana descendió el Espíritu Santo. Bueno, todo eso es en un lugar diferente a este y que por supuesto no tiene fundamento bíblico. De acuerdo a la Biblia, esta es la verdadera Sión. Esta es la ciudad de David. Y todo eso que estamos viendo ahí son ruinas originales de tiempos del rey David. Desde aquí tiene una vista muy linda. Ahorita vamos a subir para que vean la vista del Monte de los Olivos. Aquí hay excavaciones. De hecho, aquí también hay un túnel que se puede recorrer, que fue un túnel construido por el rey Ezequías en tiempos en que la ciudad fue sitiada, y fue un túnel que se hizo para abastecer de agua a la ciudad. Y bueno, pues hay una gran historia por descubrirse en este lugar. Estamos subiendo a una parte alta, una azotea que está aquí arriba, para que desde aquí puedan observar todo el panorama que se observa desde aquí. ¿Y por qué David escogió este lugar para poner el trono de su reino, el trono de Israel? Y aquí fue donde se le prometió que su dinastía sería eterna. Aquí ven las bancas, tienen la forma del arpa, en referencia al arpa de David. Y fue en este lugar donde David, estando en su palacio, tuvo el sueño de edificar un templo al Señor. Él tuvo en su corazón hacer un templo majestuoso al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, en ese terreno, en ese lugar. Y a pesar de que el terreno se lo regalaban, él no aceptó el regalo y lo pagó diciendo esas palabras que ya quedarían para la historia: lo pagaré por precio, porque no le daré a mi Dios un holocausto que no me cueste. Así que él compró ese terreno con el fin de edificar ahí el templo. Y a pesar de que él tenía toda la intención de edificar un templo ahí al Dios de los cielos y la tierra, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios no se lo permitió, debido a que ese templo sería un lugar de paz,
y David había sido un guerrero. Sin embargo, le dijo que su hijo le edificaría ese templo. Y fue Salomón el que con todos los recursos, con todos los planos y los planes que tuvo David, edificaría el templo, que posteriormente sería destruido por los babilonios. Se volvió a reconstruir en tiempos de Zorobabel y volvió a ser destruido por los romanos, y después los musulmanes tomaron control de este territorio y ellos construyeron ahí y tomaron control de ese monte que originalmente compró David, y pues es uno de los lugares pues más cotizados en el planeta. Y a estas ciudades a la que en la Biblia se le llama Sión, de donde saldrá la ley, de donde saldrá la instrucción hacia todas las naciones, y donde tenemos la promesa que la dinastía de David reinará sobre las naciones, y de donde esperamos que muy pronto y en nuestros días aquel que fue proclamado allá en el Monte de los Olivos, aquel que descendió en un burrito de allá, esperamos que muy pronto y en nuestros días establezca su reino y haga descender esa Jerusalén que ha de establecerse, esa Jerusalén celestial que se establecerá aquí, y desde donde se enviará la instrucción a las naciones. Que en nuestros días veamos al Hijo de David cumpliendo la promesa y el pacto hecho a David, un pacto eterno, y que seamos dignos de entrar a ese reino. Desde Sión, desde la ciudad del gran rey, desde la ciudad de David, desde el estrado de sus pies, para todos aquellos que han de venir de los cuatro ángulos de la tierra. Vamos a concluir la grabación de este capítulo 22 del Evangelio de Mateo, de la serie Las Letras Rojas, en este lugar donde se conmemora el reinado de David. Y bueno, pues es un lugar que tanto judíos como cristianos recuerdan en relación al rey David, y es donde vamos a reflexionar en las palabras en rojo que aparecen en Mateo 22 del 41 al 45. Y dice que en el versículo 41, comenzando a leer ahí en Mateo 22, 41 en adelante, dice: y estando juntos los fariseos, Yeshua les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? Aquí estamos entrando a la tumba de David, y esa es la pregunta que Yeshua les hace a los fariseos. ¿Qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y aquí les hacen una pregunta que los dejó pensando, pero no pudieron responderle, y es: ¿cómo es que el rey David proféticamente en el Salmo 110, hablando acerca de su hijo, del Mesías, cómo es que le dice mi Señor? ¿Por qué David le llama mi Señor? Se refiere a su hijo como su Señor. ¿Será que el Mesías trasciende a David, cuya tumba
está aquí en Jerusalén y estoy mostrándoles la tumba de David. ¿Será que el hijo de David es algo más allá que solamente un descendiente biológico de David? Esa es la pregunta con la que les va a dejar. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos aún el día de hoy. Porque aquí está, de acuerdo a la tradición judía, aquí está sepultado David. Sin embargo, aquel a quien David le llamó su Señor no está en una tumba, sino que ha resucitado y vive por los siglos de los siglos. Con esto, Yeshua nos deja pensando que Él es mucho más que un descendiente físico de David. Es también declarado, como dice la carta a los Hebreos, Hijo de Dios. Él fue declarado con poder Hijo de Dios por la resurrección de Yeshua de entre los muertos. Así que no tenemos que buscar entre los muertos al que vive. Dios cumplió la promesa hecha a David de que un descendiente suyo se sentaría en el trono eterno, en el trono que los cielos establecerían y que sería una dinastía eterna. Y pues esa es la esperanza que tenemos, y esa es la convicción que tenemos de que la dinastía de David permanece por los siglos de los siglos y no estará en una tumba, sino reina y reinará por los siglos de los siglos. Y bueno, ahora estamos en la parte de arriba de la tumba de David que estábamos viendo allá abajo. Aquí está este lugar que en la tradición católica se conoce como el aposento alto, donde se dice que fue la Santa Cena o la Última Cena, y el lugar donde descendió el Espíritu Santo sobre los creyentes en Pentecostés, que hay muchas razones para ir en contra de esta tradición, pero bueno, pues el edificio actual es donde la Iglesia Católica considera el sitio del nacimiento de la Iglesia. Así que en este lugar, que ya nos están corriendo acá porque ya van a cerrar, es donde quiero que estén acá para explicarles y para con esto cerrar el día de hoy, el tour del día de hoy, con un resumen de lo que estudiamos. Comenzamos en donde el día de hoy, comenzamos en el Monte de los Olivos, todos proclamándole el rey de los judíos, y pues sabemos lo que pasó, la historia, termina rechazado, termina crucificado, y a 2000 años después de su crucifixión, a 2000 años después de que él venía a establecer el trono de David, y le decían Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, a 2000 años después de eso, ¿qué encontramos en este lugar? Pues encontramos allá abajo la tumba de David, y aquí encima un lugar de la Iglesia Católica donde se proclama que él está reinando a través de la Iglesia Católica. Entonces tenemos allá abajo un grupo que está esperando el reinado de David, y tenemos acá arriba a otro grupo que dice ya está reinando a través de la Iglesia Católica. Así que ustedes, ¿qué dicen? Esto es lo que pasó 2000 años después. Y bueno, ¿cuáles son las lecciones aprendidas en lo que estudiamos el día de hoy? En especial en el capítulo 21, 22 en adelante, cuando se proclama como el rey de los judíos bajando en un burrito. ¿Qué podemos aprender? ¿Cuáles son las lecciones que aprendimos el día de hoy? Bueno, número 1, Yeshua al ver Jerusalén. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua al ver Jerusalén? Lo mismo que les está pasando a ustedes. Entiendo el sentimiento que algunos de ustedes están teniendo, yo también lo tuve, y yo también lo tengo cada que vengo a Jerusalén,
de llorar, de lamentar. Yeshua al ver Jerusalén lamentó. Lamentó por la ignorancia de Jerusalén. Han pasado 2000 años y las cosas han cambiado. Sigue la ignorancia de los profetas, la ignorancia de todo lo que está escrito. Así que eso aprendimos. Y eso aprendimos que sigue sucediendo actualmente. Lamento por la ignorancia de Jerusalén. Número 2, lamento por hacer negocio de la fe en Jerusalén. Llegó y volteó las mesas de los cambistas. Lamento por el rechazo de Juan el Bautista. Rechazaron el mensaje de Juan el Bautista y también lo rechazaron a él. Usurpación de liderazgo en Jerusalén. ¿Quién está por encima ahorita de la tumba de David? Esto en control de quién está. Bueno, pues se los voy a enseñar en control de quién está. A este monte le llaman la Sión actual. Y todo este monte tiene un templo aquí que podemos bajar y verlo. Está en control de la Iglesia Católica, que proclaman ser los depositarios del trono de David. Por eso es que es muy significativo para la Iglesia Católica y para el Papa ahora que vino, y por eso hubo protestas de judíos del Papa aquí encima de la tumba de David, proclamando el reinado de David. Así que, ¿qué vemos acá? Lo mismo que sucedió en tiempos de Yeshua. ¿Quiénes fueron los que lo crucificaron? Los descendientes de Saúl, que estaban confabulados con Roma, que se estaban haciendo pasar por judíos y estaban usurpando la tierra. Lo mismo actualmente. También aprendimos en estos capítulos acerca de los dos hijos. Uno que dijo que iba a hacer lo que el padre decía, el que lo mandó a trabajar a la viña, dijo que iba pero no fue. Y otro que dijo no voy, pero al final sí fue. Entonces aprendimos también eso. Aprendimos también acerca de los labradores malvados, que le mandó unos siervos a recoger el fruto y los mataron a todos. Y cuando vino el hijo, dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con todo. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? Eso, matemos al hijo y quedémonos con la ciudad, quedémonos con todo. ¿Qué hará el dueño de la viña? ¿Qué hará el dueño de esta tierra con todos los labradores malvados? ¿Qué hará con ellos? Estudiamos también el vestido para la fiesta de bodas. Aquí toda esta indignación que estamos experimentando, pues es el momento que también nosotros pensemos en nuestra vestimenta. Pensemos en si nuestras obras corresponden a lo que Dios estableció que hiciésemos, o también nosotros estamos en algún sentido siguiendo nuestras propias costumbres, nuestras propias doctrinas. ¿Qué tanto lo que nosotros creemos es basado en lo que está escrito y no en simples dogmas y tradiciones hechas por hombres? También estudiamos el tema del impuesto de las monedas. Dad al César lo que es del César. ¿Qué te pide este mundo? ¿De qué le pertenece este mundo? Pues todo esto, idolatría. Entonces, pues bueno, dáselo, pero tú conságrate a Dios. Tú vive para Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. Hablamos acerca del gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento para Israel? ¿Cuál es el gran mandamiento para Israel? Escucha, Israel. Ok. Esto que estamos viendo acá es el resultado de ¿qué? De que Israel no escuchó. ¿Quieres evitar que te llenes de costumbres, de usurpación, de cosas que no vienen de Él? ¿Quieres evitar todo eso? ¿Qué tenemos que hacer? Escucha. Escucha, Israel. Escucha su palabra. No aceptes imitaciones. Y por último, la pregunta que hizo Yeshua a algunos fariseos en relación a David, cuando les dijo, ¿de quién es hijo el Mesías? Y todos le contestaron, de David. Estuvimos allá abajo en la tumba de David y cuando él hizo la pregunta de quién es hijo, el Mesías, ¿de quién es hijo? Todos dijeron de David. Y entonces Yeshua les cita el Salmo 110 donde les dice, ¿y por qué David le llama a su hijo mi Señor? ¿Por qué le llama mi Señor? ¿Cómo es que es su hijo? Y con eso los deja pensando
de que el hijo de David no es un simple descendiente biológico de David. ¿Por qué? Porque su tumba, que veremos en el capítulo que habla de la resurrección, la tumba de Yeshua está vacía. No tenemos que ir a visitar una tumba, no tenemos que buscar entre los muertos al que vive. Él trasciende todos los reinos de este mundo y él cumple la promesa que Dios le dio a David de que tendría un descendiente que también sería llamado con poder Hijo de Dios y se sentaría a la diestra de la majestad en las alturas. Y con eso concluimos el estudio de hoy. Padre, te damos muchas gracias por todo lo que nos mostraste el día de hoy. Te ruego que nos ayudes a poner nuestra esperanza en los cielos y no en templos hechos de manos de hombres, no en reinos de este mundo, sino que nos ayudes a poner nuestra esperanza en aquel que es tu Hijo, que es eterno, y aquel que descenderá de los cielos a poner orden y de una vez por todas establecer el reino que le prometiste a tu siervo David. Que sea muy pronto, Padre, y en nuestros días. En el nombre de Yeshua. Amén.